¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas en Quito TV. Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos Canal 29, señal abierta 29.1 en televisión digital. Tenemos la presencia el día de hoy del arquitecto Pablo Moreira. Él es el presidente del Colegio de Arquitectos Núcleo de Pichincha. Nos acompaña una vez más. Siempre es grato conversar con el arquitecto Moreira, porque podemos hablar de temas de ciudad, de temas urbanos, de los problemas que se presentan en la carita de Dios. ¿Cómo está, arquitecto? Bienvenido. Buenas noches, David, muchas gracias, un gusto nuevamente estar aquí en su programa. Bueno, empecemos hablando de Quito. Y el pasado miércoles 3 de enero se pidió la renuncia y se aceptó de funcionarios de la empresa metropolitana pública de obras públicas, de la empresa metropolitana pública de aseo, EMASEO, de la empresa de gestión de residuos sólidos y también de la empresa de transporte. Hay cosas que son evidentes, y el tema de la basura, sobre todo en EMASEO, es una cosa que está ahí a la luz, no se la puede ocultar. Hay una emergencia en el tema de la basura. ¿Cómo lo ven ustedes de manera personal y como Colegio de Arquitectos, esta emergencia que se ha dado con el tema de EMASEO? Así es. Bueno, Quito está atravesando este momento evidentemente por una crisis muy importante en varios aspectos, ¿no? En aspectos de infraestructura, en aspectos justamente de la basura de la ciudad, que no es de nuevo, ¿no es cierto? Que viene ya acarreando algunos daños de esta situación, ¿no es cierto? Que no es justificable, además, porque efectivamente ha habido la posibilidad de hacer la compra de más equipos para la basura, de redistribuir mejor al personal, ¿no es cierto?, que en algunos casos está sobredimensionado para la recolección de basura en sectores y que podría estar mejor redistribuido. El mejor manejo de la basura en el centro histórico ha sido un caos del último año, sobre todo ustedes han visto. Ha habido un descuido, ¿no? Descuido muy grande. Y no se han tomado los correctivos, entonces esto ha llegado a un punto crítico. Se dejó una infraestructura muy interesante de los contenedores subterráneos en el centro histórico, y cuando uno pasa en la noche, 10 de la noche, en la parte de San Roque, esos contenedores están reventando. O sea, hay problemas coyunturales y que yo creo que son importantes resolverlos inmediatamente. Efectivamente, Quito está pasando por una crisis, la basura es una de ellas. Entiendo que eso ha costado las cabezas tanto en el tema de EMASEO como en de obras públicas, ¿no es cierto? No quisiera decir negligencias. Yo creo que es importante fiscalizar adecuadamente este proceso, por qué no se ha conseguido adecuadamente o en su tiempo los instrumentos más adecuados, ¿no es cierto?, los vehículos para la recolección de basura, por qué no se ha dado mantenimiento adecuadamente a estos vehículos cuando tenían que haber sido. Eso de tener también una sola empresa podría convertirse en un problema. Acordémonos antes que había la empresa pública y la empresa privada, que de alguna manera había una competencia sana de manejo del sistema de basura. Y esto, además, lo que más me preocupa a mí sobre todo es que tampoco ha habido una nueva invención o una inventiva del municipio para la recolección de basura. Creo que ya estamos en una etapa, o deberíamos estar en una etapa de madurez en la ciudad de Quito, para decir: la recolección de basura no solo es ir y coger las fundas que deja el usuario, el dueño de casa, al pie de la calle, sino que ya debería haber una campaña de otro tipo, un manejo adecuado de residuos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los residuos orgánicos e inorgánicos? ¿Por qué no ya en el siglo XXI, ¿no es cierto? Estamos ya en el 2018, ¿por qué no se maneja ya un sistema de recolección de basura adecuado? ¿Por qué no desde el hogar empezamos nosotros, los quiteños, a manejar los residuos? Y esto obviamente es un tema cultural que cada familia lo debe hacer también, pero tiene que partir desde el dueño de casa. Se han implementado basureros de distintos colores, claro, pero están en todo lado, pero no sabemos porque no hay campañas. Claro. Cuando cogemos esto es orgánico, esto es papel, así es. Entonces se habla mucho de resiliencia, se habla mucho de ecología, se habla mucho de una ciudad verde, pero si no empezamos, por ejemplo, con la basura,
es un problema porque efectivamente yo en mi casa sí puedo recolectar la basura y sí puedo hacer un intercambio, una diferenciación de la basura de los desechos y manejarla de diferentes maneras, y el municipio podría tener también zonas de recolección diversa. Entonces creo que también ese es un punto importante que se debe manejar. En tu casa por separado, pero de ahí ¿a dónde entregas? Claro, se vuelve a unir en el mismo recolector. Que es mucho peor porque se confunden las cosas. Entonces yo creo que, no le digo que no se lo que no tiene, entiendo que el municipio sí tiene un sistema de diferenciación de la basura, pero debería haber una campaña, y eso es lo que yo me refería también el día, hoy temprano, en otra entrevista que tuve. Debería haber una campaña importante de comunicación del municipio, ¿no es cierto?, en temas como estos de aquí. O sea, yo creo que hoy hablábamos de que hay un descuido de conceptos del funcionamiento de la ciudad. O sea, cómo debe funcionar la ciudad, cuáles son los conceptos que tiene que tener la ciudad y cómo yo los comunico, cómo aplico yo estos conceptos para que la ciudad funcione adecuadamente. La basura es un caso de estos. La basura es un caso. Otro se dio un tema el pasado 5 de diciembre en Fiestas de Quito. El taponamiento del canal que trae el agua del río Pita para abastecimiento, para ser potabilizada y luego ser repartida a 600.000 habitantes aproximadamente en Quito, del centro norte y una parte del sur de Quito. Se taponó, un mal manejo de la escombrera. El gerente en ese entonces de la empresa de residuos, de gestión de residuos, reconoció que le había hecho llamados de atención a la empresa privada, pero eran 8 llamados de atención, pero nunca hubo una sanción, nunca hubo una clausura, nunca hubo podía haber incluso una terminación de contrato. Entonces, ese es otro tema muy, muy, muy lamentable, que incluso cobró una vida, ¿no? Así es, cobró una vida, sobre todo que causa hasta cierto punto un poco de asombro, entre asombro y risa, ¿no? Ver cómo una ciudad tan importante como es Quito, ¿no es cierto?, bordeando ya los 3 millones de habitantes, se queda de un día para otro con el 60% de la población sin agua, porque el agua que viene de un sector del país hacia un sector de la ciudad, de pronto se vio afectada por un derrumbe, ¿cierto? O sea, ¿cómo Quito, una ciudad tan metropolitana, el 60% de la ciudad se frena, se queda sin agua, causando grandes problemas en la ciudadanía, ¿no? Hasta casi una guerra interna entre barrios por conseguir una caneca de agua, ¿no? Y el agua viene por un canal que está vinculado directamente con una gran escombrera. Entonces hay un problema grave estructural también de la ciudad, o sea, de un manejo concreto de la ciudad. O sea, una escombrera, un canal de agua, un sistema de limpieza de agua que llega, ¿no es cierto?, a los filtros y esto, pero al final la ciudad está por un canal abierto, además contaminado, ¿cuántas veces habrá caído un animal en ese canal? Seguimos tomando esta agua. O sea, hay muchos temas ahí que complican mucho, ¿no? Y efectivamente la escombrera del Troje es un tema que tiene que tomarse las medidas del caso legales, porque efectivamente hubo una negligencia de los que manejaban la escombrera. Hubo estudios de impacto ambiental importantes y en esos estudios, que me los ha demostrado el presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales, se manifiesta justamente la forma en la que debe ir rellenándose esa escombrera, hacer por aterrazamientos y esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto de ese estudio de impacto ambiental, que seguramente costó mucho dinero, se puso en funcionamiento, se tomó en cuenta? Entonces, si es que hubo un estudio de impacto ambiental, si es que hubo una fiscalización, si es que hubo llamados de atención, ¿por qué no se cumplió con eso y se siguió metiendo mucho escombro, que además son sobre todo mucho escombro del metro, cuando también pudo haber una buena imaginación y ese escombro del metro utilizarla en el Parque Bicentenario para hacer suelos ondulados, para hacer terrazas, para hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Porque de ahí se sacó mucho de tierra y se la llevó para el sur. Y que estaba ahí a la mano. Que estaba ahí y se pudo haber simplemente vertido en otro. Bueno, hay muchos temas interesantes al respecto, pero bueno, es un tema que se tiene que resolver y digo, da pena porque se pierde dinero, se pierde plata, se perdió una vida humana sobre todo en este tema, y yo creo que se deben tomar también medidas del caso, ¿no?, en este tipo de detalles, ¿no? Ese mismo día, el 6 de diciembre, el señor alcalde en su sesión solemne manifestaba que Quito nunca más iba a quedar sin agua si es que explotaba el Cotopaxi, por ejemplo, porque te habían tomado las medidas precautelares, ¿no es cierto?, para que cuando erupcione el Cotopaxi todo esté
tranquilo para y la eso ciudad. al siguiente día, Y cuando él sabía la magnitud de lo que pasó. Y al final, por el derrumbe de un muro, por un mal manejo de una escombrera, nos quedamos sin agua. Entonces ahí en esa paradoja, ¿no es cierto? Entonces la ciudad está funcionando como debe funcionar, está siendo planificada como debe ser planificada, ¿o qué está pasando? Yo a varios actores que han pasado por esta mesa de entrevista les he preguntado lo mismo. No existe un plan de contingencia, porque es así. Existió un plan de reacción y la EMAV en un día con todos sus obreros lograron habilitar el canal. Pero no existe un plan de contingencia, porque pudo ser este derrumbe, como pudo ser un factor natural. Dios no quiera que se tapone el río Pita y el río Pita desaparece, se represa, lo que sea. Y no llega ese caudal de agua a la ciudad. Y no existe en la ciudad una llave en la que yo cierro una llave y abro otra y abastezco con las otros afluentes que tengo, abastezco eso de la ciudad. Claro. Eso es algo que creo que todos lo entendemos y nosotros como arquitectos y urbanistas lo entendemos todavía más. Acostumbrados a hacer cierro una llave, claro, que es un bypass, no hay un bypass. Así es, no hay un bypass, estamos acostumbrados a solo reaccionar ante un hecho. Eso es un tema cultural que debemos cambiarlo, los ecuatorianos en general, ¿no es cierto? Pero, insisto, eso debe partir desde el dueño de casa, ¿no es cierto? Comenzar con el gobierno nacional, con el gobierno local y hacer ver que no debemos estar siempre esperando la reacción. Y eso es lo que está sucediendo. Debemos tener planes de contingencia previos, ¿no es cierto?, estudiados para ver si es que llega a pasar esto, cómo podemos reaccionar ahí sí adecuadamente para que no suceda lo que ha sucedido en Quito, ¿no? Y esto ha sucedido con varios hechos ya en la ciudad, ¿no? Entonces, Quito ha sido históricamente una ciudad catalogada eficiente por el tema del agua. Pero parece que nos hemos dormido en los laureles. Claro, nos hemos acostumbrado a tener agua y de la mejor calidad, ¿no es cierto? Con los Andes que tenemos, con las montañas que tenemos, con las lagunas que tenemos alrededor y estamos abusando de ello, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ya tener conciencia del manejo del agua, conciencia en los hogares del manejo del agua, como arquitectos del manejo del agua, cómo controlar los residuos también sólidos, ¿no es cierto? Los desechos que como arquitectos diseñamos para construir un edificio, cómo logramos para que eso no tenga que ir necesariamente al alcantarillado, cómo podemos reutilizar eso para generar riego de plantas o incluso de los sanitarios, ¿no es cierto?, con la reutilización y filtros de las aguas grises. Son temas que tenemos que ya todos trabajar. O sea, la modernidad. No podemos, exactamente, y también hay que ser honestos en esto, no podemos decir la municipalidad no lo hizo, la alcaldía no lo hizo, no nos enseñó a hacerlo, no nos lo dijo, cuando también es del municipio, es del alcalde, son los concejales, pero sobre todo también somos los quiteños que tenemos que estar trabajando en eso, y los profesionales y los gremios trabajando en eso para nosotros mismos cultivarnos en ese sentido y poder tener una ciudad como la que queremos, ¿no? Los gremios de profesionales han estado participando activamente, sobre todo en el último tiempo, con varios proyectos que se dan en Quito y proyectos emblemáticos como es el caso del metro de Quito. ¿Qué está pasando con el metro de Quito? También hubo un fallecido, hay un fallecido dentro, un técnico español. Así es. En el túnel mismo hubo otro ciclista fallecido, atropellado por uno de los transportes del metro. ¿Qué está pasando con el metro? ¿Qué conclusiones están sacando ustedes? ¿Qué observaciones están realizando? Sobre todo, ya mismo llegan al centro histórico con el túnel, y qué va a pasar con esas estructuras que son frágiles. Bueno, a ver, lo del metro, ahí son dos temas, ¿no?, de analizar. El metro en general yo creo que es, primero, como lo mencioné aquí en este mismo panel, ¿no?, hace un tiempo atrás, es un sistema adecuado, interesante de trazado de la ciudad, ¿no es cierto?, del metro en la ciudad, que funciona bien. Yo creo que es acorde a lo que Quito necesita, ¿sí? No necesariamente con esto quiero decir que el Quito necesitaba el metro, posiblemente no, pero ya está, el metro está ahí, hay que apoyarlo, y el metro está funcionando con un trazado que es adecuado. En ese sentido, la preocupación de que pase por el centro histórico, yo creo que
no está del todo bien fundamentada. Yo creo que está muy bien trabajado los procesos de manejo. La UNESCO ha dado los vistos buenos adecuados. Hace poco yo tuve la oportunidad en un congreso en Brasil de conversar con un personaje de la UNESCO y estaba muy satisfecho por los estudios que él había leído que se habían ejecutado aquí en la ciudad de Quito con relación al manejo del metro y en general el centro histórico. Entonces yo creo que por ese lado no le veo ningún problema. Técnicamente está resuelto. Igual hay que seguir siendo observadores, ¿no? Veedores del proceso, porque nunca se sabe qué puede suceder. Pasa a una profundidad de alrededor de aproximadamente 40 metros de profundidad. Entonces un tema de estructuras no va a ser complejo, no va a ser problema. Yo creo que sí hace falta un poco más de rigurosidad ya en la construcción propiamente dicha, en otras paradas, no solamente en la del centro, ¿no es cierto?, en el manejo adecuado de la construcción como tal, de la seguridad industrial, ¿no es cierto?, de aplicar nuevamente los códigos de la ingeniería ambiental que se hacen permanentemente y que cuestan mucho dinero y que si es que no se aplican, pues ¿para qué se hacen? ¿Sí? Porque son procesos complicados que el medio ambiente lo hace, que los ingenieros lo hacen. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. El metro, entiendo yo, porque nosotros somos de la parte participamos en el comité de fiscalización del metro como invitados, no tenemos voz, simplemente como nos llega informes del proceso, y el metro está yendo en un proceso adecuado de construcción, que creo que incluso está con tiempos mejorados de los que estaban en cronograma inicial, porque se han encontrado con un mejor suelo de lo que pensaban que iba a ser el suelo de Quito. Me refiero a los técnicos españoles. Entonces, en ese sentido, el metro va bien por ese lado. Más preocupaciones mías son otras, que también en algún momento la mencioné aquí, que son el metro como una unidad individual que está manejándose actualmente, o el metro como una unidad integral como se debería manejar. Parte de un sistema. Parte de un sistema integral. Y eso es lo complejo, ¿no es cierto? Entonces, el metro, si no está manejado desde un punto de vista de la movilidad sostenible, si no está pensado cómo el peatón llega al metro, ¿no es cierto?, cómo el ciclista llega al metro, cómo el peatón que viene en un bus BRT, ¿no es cierto?, llega al metro, entonces este sistema del metro no va a funcionar, porque primero que va a tener una autonomía de costo del pasaje, y eso hay que sumar la autonomía del costo de pasaje actual, porque a un año que tiene para acabarse el metro, un año y medio, no va a haber un cambio estructural en el sistema de transporte colectivo. Nosotros hemos venido diciendo ya hace más de un año eso, y es muy difícil que se llegue a hacer porque no hay ninguna mesa de negociación ahora. Se quedó en que ya deberían de haber pues esas mesas de negociación. Sí, así es. Se quedó en que se iba a subir el 40 centavos o no, y ahí quedó el pasaje. Se discutió eso, no se ha vuelto a hablar de eso. De nuevas frecuencias, de nuevas rutas para que abastezcan precisamente al metro. Entonces, eso desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista técnico, bueno, se mantienen esos mismos buses a diésel contaminantes que no puede subir las gradas una persona, un adulto mayor, un niño, un discapacitado, o se comienza ya a cambiar con sistemas adecuados, tal vez eléctricos o híbridos, ¿no es cierto?, en los que también puede una persona para zonas altas, donde para el centro, para zonas que no pueda pasar el bus grande, ¿no es cierto?, pero se sigue poniendo un trole a diésel en el centro histórico en vez de un trole eléctrico como era antes, ¿no es cierto? Entonces esos cambios son los más preocupantes, más allá de los anteriormente mencionados, porque este sistema de metro sí preocupa. Imagínese usted cuando se abra el metro de forma unitaria, solo el metro como tal, y que esa es la bandera política en este momento de la alcaldía, ¿no es cierto? Se abre, y ¿cuánto va a costar ese metro? ¿Y cuánto va a costar también el pasaje del bus de superficie? ¿Y cuánto va a costar el transporte público, el transporte de un valle a otro, el Valle de los Chillos, o de Calderón, o de Cumbayá, ¿no es cierto? Entonces, al sumar eso, va a salir costos muy altos cuando, si es que ya se hubiera comenzado a hablar integralmente, un pasaje tal vez de 70, 80 centavos podía abarcar todo el sistema de transporte público para un ciudadano para moverse en una hora. Entonces, que es mucho más conveniente. Esos son problemas complejos que no se abordan. Se habla mucho de que hay un presupuesto alto de movilidad, pero en realidad ese presupuesto es del metro. No hay otro sistema de movilidad. Claro, son 860 millones prácticamente los destinados al metro, de los 1.600 que creo que se aprobó en el municipio. 560. Y realmente la diferencia se ha reducido en presupuesto al año anterior. Sí, entonces proyectos
Entonces, no sé, yo no he visto proyectos todavía, a excepción del que inició el día de hoy, justamente en el centro histórico, de peatonización, por ejemplo, que es el primer proyecto de movilidad sostenible que se debe pensar en la ciudad. Entonces, hoy día inició un proyecto de movilización que yo entiendo, y ojalá sea así, auguro buenos éxitos en eso, de que se está planificando que un sector, el centro propiamente del centro histórico... Para el Paseo de las Siete Cruces va a haber, ¿no? El Paseo de las Siete Cruces está siendo peatonizado, y eso tiene que ver, yo entiendo, espero que sea así, insisto, por adelantándose ya un proceso de conexión entre metro, ciudad y áreas aledañas de Avenida Pichincha y esto, ¿no es cierto?, de movilidad. Yo entiendo que va a ser así. Entonces, por ejemplo, esos son los proyectos que se necesitan, que sí, que tienen conflictos de movilidad, que va a tener conflictos de este momento hasta que esté el metro, porque va a funcionar la movilidad pasiva, la movilidad sostenible, la peatonización. Además que ya tenemos varios cierres en la ciudad. Y hay varios cierres, se suma un cierre más, pero bueno, si es que esto está yendo en beneficio de colaborar al metro de Quito. Y responde, claro, a esa idea. Quito, bueno, en buena hora, ojalá sea así. Bueno, en el tema de la empresa de obras públicas también se habló de que no se cumplió el presupuesto establecido dentro de la empresa de obras públicas, y eso es algo que lo están discutiendo en el Consejo también. Y seguramente por eso también vino el tema de la pedida de la renuncia al gerente de la empresa de obras públicas. Debe ser así, sí. Es un tema que no lo conozco a profundidad, pero efectivamente en obras públicas yo creo que se desperdició un tiempo que creo que es más valioso incluso que el dinero, ¿no es cierto?, en hacer obras importantes en la ciudad de Quito, obras también que deberían ir vinculadas con el sistema del metro o de la movilidad. Yo lo mencionaba alguna vez con la directiva de obras públicas, justamente, que se han hecho proyectos que no se ajustan a lo que debería ser Quito, a lo que quiere orientarse Quito, al discurso que se tiene, porque hay un discurso que se tiene, sostenible. Ese discurso tiene que convertirse en una hoja de ruta. Pero no hay, no se lo ha visto. Entonces, se están haciendo planes muy sofisticados, muy importantes, muy lindos, muy amplios, ¿no es cierto?, para el 2040, pero todavía no se ve un plan a corto plazo. Entonces es un plan que puede quedar como los decenas de planes que ha tenido Quito, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué pasa con ese plan? ¿Qué pasa con Quito sostenible? ¿Qué pasa con Quito resilientes? O cuando nos inundamos del Colegio de Arquitectos y 2 semanas después la plataforma financiera por un asunto de una mala infraestructura de la ciudad, sobre todo en el sector del Colegio de Arquitectos. No hubo una respuesta en torno a la resiliencia de Quito hasta la actualidad. Ya va a ser un año y todavía no se ha hecho absolutamente nada en el sistema de alcantarillado de la ciudad, que es de gran problema actualmente por el crecimiento en vertical de ese sector de Ñaquito, sobre todo, ¿no es cierto?, y de la parte alta sobre la 10 de agosto. Entonces, si no hay una respuesta a eso, y nosotros como colegio dimos una respuesta, planteamos un proyecto para que se haga, pero nos contestaron que no lo iban a hacer. Planteamos un proyecto de movilidad sostenible, planteamos un proyecto de superficies verdes, de absorción, para que no haya tanto problema en cambiar el alcantarillado, sino más bien hacer pisos permeables, suelos permeables, de que las aguas lluvias se absorban primero en superficie y después vayan incluso filtradas al alcantarillado. Ese proyecto no tuvo una buena acogida, no tuvo acogida por el municipio, tanto así que ahorita está incluso participando en el exterior. Dicho sea de paso, lo puedo mencionar, aunque no debería hacerlo, está participando en un concurso internacional, porque está hecho el proyecto. Está hecho, sino que yo planteé como Colegio de Arquitectos que incluso tengamos un sistema de ciclovía de Quito, Ciclo-Q, en el Colegio de Arquitectos, y yo me encargaba del cuidado de ese sistema, para que se interrelacione con todos los otros sistemas de ciclovía y con el trole, porque estamos a una cuadra del trole. Tampoco hubo ese sistema, tampoco hubo esa apertura. Entonces, son temas que creo que Obras Públicas tienen que trabajar. El tema de la vegetación no ha trabajado adecuadamente en Quito, yo lo he dicho varias veces a mis colegas del municipio. ¿Qué pasa con la arborización de la ciudad, por ejemplo? ¿Dónde está planteado lo que se habla permanentemente de Quito, una ciudad verde, ¿no es cierto?, de Quito hacia una ciudad resiliente, de Quito, todo ese tema, ¿no es cierto?, de Hábitat 3. Entonces, y la movilidad es parte del verdor, o el verdor es parte de la movilidad que se debe aplicar. Y en ese tema de apertura sí hay un problema grande, porque uno, por equivocación,
por buena fe, por lo que sea. Se puede rodear de malos asesores, o pueden ser buenos asesores, pero no están en los temas en los que se debería aplicar. Pero si existen gremios profesionales calificados como los hay aquí en Quito, y no se aprovecha esos estudios, que ustedes además los hacen sin ningún costo, sino que entregan a la ciudad. Así es. Tome Quito. Así es. Estos son los estudios de colegios de arquitectos, de colegios de ingenieros, de colegios de economistas para otros temas. Y si no se los aplica, ese sí es un problema grande, cuando no existe la apertura necesaria. Así es, así es. Esperemos que esa apertura se vaya dando. Hay gente en el municipio que tiene los oídos muy abiertos, que nos han escuchado, pero todavía no hemos llegado a concretar. Nosotros hemos hecho muchas propuestas también de trabajar mediante concursos para planificar los proyectos de ciudad, los planes especiales, por ejemplo, deben ser planes especiales trabajados en planes masas, ¿no es cierto?, en planes maestros, y no planes especiales de loteo. O sea, no puedo hablar yo de un edificio, de un X arquitecto que trabaja en su plan especial o que ingresa a su plan especial como un proyecto de lote, sino que tiene que ser trabajado a nivel de una zona urbana, ¿no es cierto?, de un contexto. Entonces, si es que no están manejados los proyectos con esa ambición, difícilmente la ciudad va a tener una urbanización adecuada, ¿cierto? Una ciudad va a ser una ciudad adecuada en el tiempo, va a seguir siendo una ciudad fragmentada, una ciudad poco democrática, ¿no es cierto?, en la que no permite que el espacio público que se maneja, por ejemplo, en la ordenanza de la ecoeficiencia, sea realmente para la ciudad, sino va a seguir siendo un espacio público interno de lote. Entonces son temas que hay que seguir trabajando. Claro, ¿no? Si yo propongo aumentar la densidad de la ciudad, pero no preparo con infraestructura a esa densidad que viene, Así es. indudablemente viene luego un caos y colapsan los sistemas, Claro. los sistemas básicos, o sea, agua, luz, alcantarillado, colapsan. Así, entonces ahí creo que ahorita hay que manejar mucho, hay que trabajar mucho, y eso el Colegio de Arquitectos va a hacer un diálogo participativo la próxima semana, el próximo miércoles, justamente sobre un tema que tiene que ver con los planes especiales, que tiene que ver con el tema de los impuestos prediales también, ¿no es cierto?, trabajar en esto, porque son temas coyunturales, ¿no es cierto?, son temas que realmente actualmente los quiteños y los ecuatorianos en general estamos con una cantidad de impuestos, ¿no es cierto?, muy altos, ¿no es cierto?, y esto está generando también una mecánica muy compleja para el tema del crecimiento de la ciudad, del crecimiento inmobiliario, de la construcción en general. Y precisamente vamos al tema impuestos. Ya están desde el 1 de enero, el 1 de enero ya se podía pagar incluso de manera virtual los impuestos prediales, impuestos prediales en Quito. Ha habido un aumento considerable, un aumento exagerado, diría yo, en la mayoría de predios. Digo en la mayoría porque yo tengo aquí datos incluso de predios que decía que hasta 70,000 solamente pagarán los valores adicionales. Es falso, sigue constando el tema de los predios urbanos. Y es un tema bastante delicado. El Colegio de Arquitectos está al tanto de este tema y los reclamos se van a ir sumando. La gente recién se está enterando de lo que está pasando, pero cuando ya consulten sus planillas se van a dar cuenta que hay un aumento desmesurado. De 70.5 millones, que era lo que se recaudó en el 2017, a 112 millones, es decir, un 60% más. ¿Qué piensa el Colegio de Arquitectos? ¿Qué piensa Pablo Moreira de este tema? Efectivamente, el colegio estamos entablando mesas de conversaciones esta semana justamente sobre este proceso, este tema, para poder inteligenciarnos un poco más sobre lo que ha sucedido. Hemos conversado ya con algunos personajes del municipio en el que están trabajando este tema, y es complejo porque son valores bastante altos que afectan a la ciudadanía, que la ciudadanía entrar a pagar este momento impuestos tan altos cuando el país está detenido por la coyuntura política en la que está, ¿no es cierto?, por el tema también de esta sensación de pago de plusvalía, por ejemplo. Hay una crisis evidente en todos los sectores. Evidente. Entonces entrar a pagar estos impuestos, el colegio mismo, hoy día quisimos pagar el impuesto para estar dentro del mes de enero, que es un poco más económico el pago de impuesto, y de un impuesto que pagábamos $700, ahora estamos pagando $6,000. Sobre el predio, el predio que tenemos en Puembo, que es el Colegio de Arquitectos es una institución sin fines de lucro. Nosotros vivimos
para hacer eventos culturales, para hacer conversatorios, para trabajar sobre el tema político de la ciudad, ¿no es cierto? Y para el beneficio de arquitectos, asuntos gremiales. Son instituciones sin fines de lucro y tenemos un predio. 10 veces más. Tenemos un predio en el que cumple una función de recreación deportiva para el sector, para el barrio del sector de Puembo y para los agremiados principalmente, ¿no es cierto? Y nos toca pagar una cantidad muy alta que todavía, o sea, cuando vimos eso, dije, bueno, hay que ver una solución, porque no puede ser así. Y esto nos va a pasar a todos los ciudadanos cuando veamos nuestra planilla de pago del impuesto predial. Entonces, efectivamente, son temas que habría que analizarlos adecuadamente. Se piensa hacer una medida que contribuya más del que más tiene. Esa es una de las versiones, ¿no es cierto? Pero tampoco se ve que pasa eso, porque el que más tiene puede estar viviendo en una zona rural, ¿no es cierto? Puede estar, su predio puede estar ubicado en una zona rural y en teoría está pagando un poco menos, como ha sucedido con algunos personajes, ¿no es cierto? Y otras personas que viven en una zona central, no por vivir en una zona central es el que más tiene. Y eso complica también, o sea, hay varios elementos que están perjudicando, porque vives en zonas de mayor plusvalía, pero o tú construiste tu casa a lo largo de un tiempo y fuiste mejorando los acabados y de pronto se sube el precio de la construcción de esa casa a unos valores muy altos que no son relacionados además cuando uno quiere sacar un préstamo para reestructurar en la banca, quiero decir, ¿no es cierto? Te ponen muchos frenos porque la casa ya pasó de los 40 o 30 años. No puedes tú hipotecarla. Entonces hay una cuestión que no está bien, ¿no? Que no hay una relación adecuada. Efectivamente, el impuesto predial es importante cobrarlo, tener un impuesto predial para poder generar las obras de la ciudad, las obras de infraestructura de la ciudad. Y es una manera también de tener esta recaudación como otros valores, como los valores que también se pagan, ¿no es cierto?, por los incrementos de piso, de suelo y esto, pero que son justamente los que reemplazarían al impuesto a la plusvalía, por ejemplo. Está bien que sea así, pero hay que manejar bien esos valores, ¿no? Estos porcentajes, claro. Tiene que estar muy claro eso. Hay valores que son exagerados. Yo tengo por aquí el ejemplo de un terreno que se encuentra en el sector de Calderón, un terreno con construcciones básicas, digamos. Dice, año 2014-2015, $62 el precio del metro cuadrado del terreno. 2016-2017, $64, sube un poco. Y el 2018, $115 el costo del terreno. Pero en el tema de la construcción me llama más todavía la atención. Porque tengo 2014-2015, 211, 2014-211, 2015, 383, 2016, 365, baja un poco, 2017, 365 y 2018, $634 el metro cuadrado de construcción. Claro. Entonces, arquitecto, usted y yo sabemos que $634 claro, el metro cuadrado de construcción. Es una construcción de lujo. Sí, una construcción de lujo que seguramente la que estamos hablando no es una construcción de lujo, es una construcción que además tiene 30 años. Claro, es una construcción de lujo, de clase media alta, no digo que es de mayor lujo, ahora uno puede encontrar construcciones de $900 de metro cuadrado de construcción. ¿no es cierto? De construcción, sí, pero con acabados nacionales buenos, ¿no es cierto? Con acabados de pisos buenos, de baños buenos. Una construcción de clase media alta cuesta eso, 650 metros cuadrados. Construyéndolo actualmente, ¿no es cierto? O $700 de metro cuadrado, perdón. Entonces efectivamente no se entiende cómo está manejado eso, no sé cómo se hizo ese valor. Claro, no hay lógica. Por ejemplo, el seguro social para el tema de los préstamos, tanto hipotecarios como para construcción, toma un valor de unos $290, $300 el metro cuadrado de construcción. Así es. En el Colegio de Arquitectos ustedes deben de tener valores similares para la tabla de aranceles y esto. Sí, indudablemente, ¿no es cierto? Lo que pasa, $634, algo está pasando. Algo está pasando y bueno, yo creo que son cosas que debemos pedir aclaración. Sé que les ha dado ya el ingeniero
Pachano, ¿no es cierto?, que se encarga del tema de avalúos de catastros. Francisco Pachano, Francisco Pachano, ¿no es cierto?, en el municipio ha dado ya algunas declaraciones que cuando se escuchan son declaraciones coherentes, ¿no es cierto?, pero que deben ser un poco más socializadas. Yo creo que uno de los problemas que tenemos actualmente es esta falta de socialización y sobre todo esta participación ciudadana. Y es una preocupación muy fuerte del Colegio de Arquitectos porque hace poco yo fui partícipe de la Asamblea Ciudadana, de Participación Ciudadana que el municipio de Quito invitó a todas las asociaciones, barrios, ¿no es cierto?, y gremios, y tuvimos la oportunidad del Colegio de Arquitectos y la UNP de ser quienes estemos ahí representando a todos los gremios. Y lastimosamente algo que me dolió mucho y que nos dolió a todos los que estábamos en la asamblea, que no hubo ni un solo concejal. No participó ni un solo concejal. Entonces también los concejales son parte de este problema. Claro, si es que ellos no participan, cuando el alcalde efectivamente ese día abrió las puertas para que los ciudadanos conversemos sobre un presupuesto que ya estaba lastimosamente ejecutado. Hubiera sido muy bueno que nos haga participar del presupuesto, pero esto era ya solo para saber de lo que van a hacer con el presupuesto. En todo caso hubo ya una apertura, pero no estuvo ningún concejal. Entonces ahora los concejales que se quejan tanto estos días, ¿no es cierto?, y que incluso están pidiendo renuncia del alcalde y esto, entonces ¿qué se pueden quejar si es que ellos tampoco participan? Los impuestos prediales votaron los 20 a favor, fue por unanimidad. Por unanimidad. Entonces claro, entonces no hay esta relación, hay una como algo extraño que está pasando en la ciudad y en el país, obviamente también, ¿no es cierto? Pero sobre todo yo creo que está faltando el diálogo. Eso es lo más importante. En el momento que tenemos diálogo, que participamos, que el municipio participa, que comunica adecuadamente las cosas, que comunica bien las cosas, ¿no es cierto? Y dialoga con los habitantes, con el barrio, con los representantes de los sectores, ¿no es cierto? Y de los gremios también. Podemos abrir las puertas y conversar antes de que sucedan estos eventos. Se necesita sensibilidad para dialogar. Así es. Se necesita sentido común también. Así es. Porque hay cosas que están exageradas. Todos los concejales se suman a la propuesta del alcalde y todos dicen que bueno, vamos a aumentar de 70 a 112 millones, va a haber más millones en un año electoral, porque al fin y al cabo todos va a haber más plata, se van a hacer seguramente más cosas, no sé, eso no sabemos, pero pues estamos fregados. Estamos fregados, sí. Sí, es una situación compleja. Yo lo que aspiro es que la ciudad tiene que salir adelante. Creo que todos tenemos que apoyar. Esto está bajo ordenanza, pero se lo puede revisar. Se debe revisar, se lo debería revisar porque va a ser un golpe muy fuerte para los ciudadanos. Para los ciudadanos me refiero también, además, para en el caso nuestro, por ejemplo, para la construcción, ¿no es cierto? Para indudablemente empezar una construcción, ya hay mecanismos que complican, y más aún ahora pagar más impuestos. Insisto, no es que no se deben pagar, se debe pagar los impuestos adecuadamente y se debe pagar lo justo, ¿no es cierto? Pero tiene que ser redistribuido adecuadamente también este impuesto, ¿no es cierto? Es hay que analizar muchos temas en la ciudad y creo que nosotros como gremio estamos dispuestos a apoyar, como lo he mencionado en otras ocasiones, al municipio, al alcalde, para que salga adelante, porque nos interesa que la ciudad salga adelante. Nos interesa que los concejales también trabajen en conjunto en beneficio de la ciudad y que le apoyen al alcalde cuando tiene que ser apoyado. Entonces, creo que los ciudadanos tenemos que tener esa mentalidad, ¿no? El COTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dice que sin perjuicio de las demás obligaciones, voy a leer textualmente lo que dice, de actualización, los gobiernos autónomos, descentralizados, municipales y metropolitanos tienen la obligación de actualizar los avalúos de los predios a su cargo a un valor comprendido entre el 70% y el 100% del valor del avalúo comercial solicitado por la institución financiera para el otorgamiento del crédito o al precio real de venta que consta en la escritura cuando se hubiera producido una hipoteca o venta de un bien inmueble, según el caso, siempre y cuando dicho valor sea mayor al avalúo registrado en su catastro. En Guayaquil se está haciendo lo mismo, se está cumpliendo con el tema del COTAD, pero no se está subiendo la carga impositiva, es decir, los avalúos suben, se tratan de igualar al valor comercial, al valor real, pero no se sube la carga impositiva. Eso ya se lo hizo aquí en el 2015 claro, y no se lo ha vuelto a hacer.
Sí, son temas que se deberían entender, ¿no es cierto? Estos procesos de desarrollo de la ciudad, que son parte de ello, ¿no? Además que no existe un catastro real, ¿no? No existe un catastro real, ahora es un problema el tema del catastro en Quito. Son más de 900.000 predios de lo que dicen. Ajá. Sí, y para llegar a un catastro real, que es lo que está exigiendo el municipio, ahora se toca hacer un levantamiento topográfico nuevamente, que es un costo adicional a cada uno de los ciudadanos, de los habitantes. Antes había una tolerancia del 10%, ¿no es cierto? 10% más, 10% menos para poder catastrar un predio, ahora ya no hay tolerancia. Eso implica, insisto, en un gasto, lo digo porque al colegio va gente a pedir ayuda en este sentido. Entonces son temas que se deben, con la tecnología que además que tenemos ahora, yo creo que se deben trabajar más a profundidad en esto, ¿no? Yo creo que sería importante clarificar el tema de catastros en la ciudad de Quito, que tengamos un pronunciamiento más claro sobre ese tema, ¿no? Claro, hay uno. Va a ser un costo seguramente fuerte, pero yo creo que hay que caminar nuevamente la ciudad y levantar. Sobre todo que Catastro durante muchos años ha tenido problemas y no ha podido sobrellevar los problemas que tiene. Eso es lo que más me preocupa. En el año 2012, 2013, en el 12 se contrató una empresa española para que actualice el catastro. Y lo que se hizo, reconocido por muchas autoridades y muchos actores, es simplemente coger las fotos satelitales y decir, este predio parece que es hormigón, parece que es cubierta de zinc. Claro. Los patios los confundían con cubierta de zinc porque brilla en la foto. Claro. Y porque pasas por la calle haciendo un checklist de las cosas, así, viendo el material tal y tal, pero nada más, y es un inventario así. Y nada más. Así es, así es. Además dice que el impuesto predial debe de pagar el que más tiene, el que mayores ingresos tiene, pero estamos en una etapa de recesión, o sea, nadie tiene mayores ingresos. Así es, basta ver en las calles todo lo que se está vendiendo y alquilando y construcciones paradas. Efectivamente hay una recesión importante y creo que en esta recesión el cambio tan oneroso de los impuestos va a ser fuerte para la ciudad. Claro, son cargas al fin y al cabo que la gente no los ve con buenos ojos porque tampoco ve una retribución de esos pagos. Así es. Luego en obra pública, en mejoras, etcétera, etcétera. Así es, o sea, las calles están destrozadas. Entiendo que son procesos de la ciudad, pero son procesos que pero la ciudad no puede vivir en un proceso volviendo al inicio, el tema de la basura, el tema de la iluminación es complejo en la ciudad de Quito. La otra noche que salía con un colega extranjero que vino a dar una charla al Colegio de Arquitectos y le llevé a dar una vuelta por parte de la zona centro de la ciudad, por el hipercentro, por la Mariscal, por la Carolina. Era una ciudad oscura, que realmente decía, ¿qué pasa con Quito? ¿Dónde está la iluminación para que la gente pueda salir a caminar? ¿Dónde está todo el diseño del espacio público donde la gente pueda salir a caminar? Eso le convierte en una ciudad insegura, además. Una ciudad insegura. Entonces, ¿dónde está exactamente cuando se habla de seguridad, ¿no es cierto? Y hay una tasa de seguridad ciudadana aquí en los impuestos prediales. El primer ejercicio para lograr una seguridad adecuada en la ciudad es trabajar sobre el espacio público, sobre la línea de fábrica también, sobre evitar cerramientos altos en las calles. Son elementos importantes que, si es que estuviera trabajado o orientado para eso, que entiendo que sí lo está, pero que no se lo está ejecutando adecuadamente, tal vez en obras públicas hay una falencia ahí del proyecto, el impuesto predial se podría justificar con más razón un incremento. Pero vemos aquí en la esquina de este medio, y cuando se hizo el paso a desnivel, los árboles que se sembraron, solo se sembraron en el parterre, no hay un solo árbol en acera, por ejemplo. Es más, se redujo a acera para hacer el paso a desnivel, y se adoquinó de adoquín multicolor, generando un espacio inhóspito para caminar por el sector. Y todos los árboles, cuando dicen, no, así sembramos árboles, son en los parterres. ¿Para qué me sirve a mí un árbol en el parterre? ¿Para qué me sirve? El árbol tiene que estar en la acera para que la gente pueda caminar por la acera con tranquilidad. La acera es la que tiene que estar bien iluminada para que la gente pueda caminar con seguridad. Seguridad no solo de asaltos, sino seguridad de no tropezarte e irte con una pierna rota, que es lo que sucede permanentemente todos los días, una mala infraestructura. La lluvia del otro día, el aguacero que hubo el otro día en el sector de la Carolina, una granizada, ¿no es cierto? Veía yo ahí parado en el vehículo cómo los pasos
peatonales que se han hecho, estos cambios de geometrización de los pasos peatonales que están a nivel de calzada, son más bajos incluso que la calzada y tienen además sumideros de la calle en esos pasos peatonales. Entonces el peatón que estaba en plena lluvia no podía ni siquiera pasar por el paso peatonal, estaba más seguro en la calzada o en el montículo del parter, porque los pasos peatonales son mal diseñados. Son muy mal diseñados, son más bajos o al mismo nivel de la calzada, entonces el agua se mete al paso desnivel, al paso peatonal, cuando debería ser levemente más alto, tener una rampa para subir al paso peatonal, tener los pies del peatón protegidos, detalles mínimos de diseño que se deben aplicar, mínimos de diseño. Entonces, y ahí hay mucho dinero metido. O sea, esas obras cuestan. Y son detalles mínimos y son normas que han estado toda una vida en el tema del urbanismo, ¿no? Así, entonces, por favor, apliquemos bien la norma, manejemos bien el dinero en ese sentido. Veamos la ciudad desde los distintos actores, desde el peatón, veamos desde el ciclista, veamos desde el transportista, no estamos viendo la ciudad desde los diversos actores. Así es, entonces y sobre todo que es dinero público. Entonces, un dinero público no puede haber equívoco. Cuando se maneja cualquier tipo de dinero, pero si estamos manejando el dinero de 3 millones de habitantes, no puede haber equívoco en esas cosas. Debe ser hecho concretamente y bien hecho. Hace 15 días entrevistaba yo a un compañero que hace el tema de la voz comercial aquí en el canal, y él es un peatón que vive aquí muy cerca en los alrededores de donde está el canal del Eloy Alfaro y Granados. Y él, desde el punto de vista del peatón, me decía: yo prefiero lo que había antes en Eloy Alfaro y Granados a lo que hay hoy, porque antes por lo menos en algún momento podía cruzar como peatón de un lado a otro. Claro. Y él me decía: tengo ahora 13 segundos el semáforo para cruzar en Eloy Alfaro. Claro. Si no llegué a tiempo, ya se me reduce. Claro. Si es que el policía metropolitano empieza a dar prioridad a los vehículos y suspende ese turno que le tocó al peatón, me toca esperar 4 minutos. Él tenía contado con minutos y con segundos. Me toca esperar 4 minutos 20 para volver a pasar. Claro, entonces el policía metropolitano hace adelantar a los vehículos. Entonces, un día que yo le reclamé, dije: ¿por qué hace adelantar? Pero aquí cruzan los peatones. Pero es que no hay ninguno porque ya saben que ustedes no permiten cruzar. Porque es así, entonces son cosas que se debe cambiar de mentalidad, ¿no es cierto? Aquí este mismo paso a desnivel al que estamos haciendo mención nació ya con defectos, o sea, ya nació con contraflujo. Entonces, ¿para qué hacemos un paso a desnivel ya con defectos, ya con problemas? Entonces, cuando uno entró, cuando se inauguró después de 6 meses más de lo que se había dicho o más tiempo, uno pensaba que iban a tener, bueno, por fin se va a descongestionar, a pesar de que yo estoy completamente en contra de los pasos a desnivel, pero al final me encontré que de pronto venía un carro al frente mío por la vía que es del otro sentido. Entonces son pasos a desnivel, son proyectos que ya entran con problemas. Del error Guayasamín todavía no se soluciona el problema del túnel Guayasamín, cuando lo que se ganó ahí fue que iba a entrar por ahí sistema de transporte público. Hasta ahora no hay. Entonces hay un barrio, el barrio Bolaños, que está con problemas de movilidad y tiene que rezar para que alguien le pare y le jale dedo, ¿no es cierto? Entonces son temas que ya se deberían haber trabajado, que se deberían haber resuelto. ¿Cómo va a funcionar el sistema de transporte público en el túnel Guayasamín? Se va a ampliar el túnel Guayasamín con otro carril lateral para mejorar el sistema, y no pensar que tiene que ser el sistema de transporte personal, sino público. Por ahí debería pasar un sistema de transporte público que conecte con el metro, por ejemplo, que está en la Carolina, perfecto, y que conecte con parqueaderos de borde para después interconectarse. Entonces son temas de movilidad que se deben trabajar ya. Además, el tráfico no desaparece con los intercambiadores, simplemente ese nudo se mueve y se va hacia otro sitio, y viviremos haciendo intercambiadores en todos los nudos, y resulta que en algún momento va a colapsar. Hay que potencializar el transporte público. Indudablemente en las grandes ciudades existe tráfico, existe congestión, existe un poco más de fluidez porque lo fuerte se ha convertido el transporte público. Entonces la gente prefiere el transporte público cuando el transporte público es cómodo, es seguro, ¿no? Cubre mis expectativas, no tengo que caminar 2 kilómetros para llegar a una parada, ¿no? Es como debe ser, ¿no? Y lo gente, máximo 300 metros, cojo mi transporte público y voy cómodo, voy seguro, y así mismo lo hago al regreso. Así es, ante todo esto, estas penas que hemos conversado, ¿no es cierto? Yo creo que lo más importante es pensar de que se debe trabajar
en construir una ciudad en conjunto, ¿no? Yo creo hay que gente calificada en la ciudad y yo creo que hay que poner a esa gente a trabajar. Y eso simplemente es abrir el diálogo de toda esta gente que quiere realmente conversar sobre las problemáticas de la ciudad, trabajar sobre las problemáticas de la ciudad. Gente que lo hace además sin ningún costo, sí, muchas sin de ningún ellas. costo, ¿no? Y si tiene costo es en buena hora, porque Claro, también la gente también, vive claro, de eso. Claro, así es. Y ha estudiado para eso y ha comentado estos temas. Entonces es escuchar a la población civil, a la población académica, ¿no es cierto? Y a los gremios para trabajar en conjunto y trabajar para la ciudad, ¿no? Y obviamente entender que la infraestructura, el tema del Toronto, el recinto de Toronto, por ejemplo, que fue un gran problema. O sea, ¿dónde está también la coordinación? ¿Dónde está la revisión de estos proyectos, de estos permisos que se dan? ¿Qué tipo de permisos son? Empezando por el tema de que el gas doméstico no se lo puede utilizar en los restaurantes. Sí, y había no 1, 2, 3 bombonas, sino había 40 bombonas de gas. Imagínense lo que está pasando ahora. Centralina. Y eso es lo que sucede ahora con los famosos food trucks. Son 4 food trucks de un lote vacante de Quito, cada uno con su bombona de gas doméstico. Que aparte de que es un gas subvencionado para un negocio particular, ¿no es cierto?, que es bien pagado, porque no es que cobran menos, sino que cobran como un restaurante de lujo, tienen bombonas ahí que no sabemos en qué estado están. Entonces la revisión que hace el UAE, me parece que es, ¿no es cierto?, es simplemente el permiso de que está funcionando con algunos de los elementos, pero no hay una ordenanza para eso. Y no hay una revisión física por... Así es. Entonces son bombas de tiempo que se deben comenzar a trabajar en ese tema urgentemente, porque efectivamente la gente, el usuario común no las percibe, pero técnicamente sabemos que es complejo eso. Además que somos una sociedad que las cosas están calientes y después terminan enfriándose y nos olvidamos. Y seguramente si es que no hay un sistema adecuado para el tema del metro, pasará que los 2 primeros meses va a ser exitoso, pero ¿por qué? Porque también somos una sociedad novelera. Así es. Y van a decir, ya te hiciste en el metro, como hacerse en cualquier juego de un parque de diversiones, claro, ¿no? Pero después de eso, si no me sirve, simplemente quedará ahí y se convertirá en un elefante blanco más. Sí, y el metro es un sistema muy interesante, siempre y cuando insisto en eso, y insistiré porque tiene que en algún momento escucharse esto. Es un sistema integral. Es un sistema integral que tiene que funcionar integralmente, porque el metro funcionaría muy bien, debe funcionar bien en tanto en costo como también en conexión. Entonces eso es fundamental, ¿no? Arquitecto, queremos agradecerle por haber estado aquí y seguiremos conversando, seguirá siendo invitado constante porque es importante hablar de ciudad aquí en Quito TV. Un gusto, David. Muchas gracias por la invitación y aquí estaré siempre cuando usted me convoque. A la orden. Vamos a ver qué pasan con los temas de los impuestos prediales. El Colegio de Arquitectos se está empapando también del asunto. Estamos en eso. Como le decía, la próxima semana vamos a tener un diálogo participativo al cual está usted y toda la audiencia invitada a participar. Es abierto a la comunidad. Son diálogos que estamos haciendo todos los miércoles en el Colegio de Arquitectos de temas coyunturales de la ciudad. Nos han criticado de que el colegio no tiene una postura, no es cierto. El colegio permanentemente está trabajando. Lo que pasa es que también la gente tiene que involucrarse, ¿no es cierto? Tiene que involucrarse en participar en el colegio, en ser el agremiado, que esté totalmente consciente de que el colegio trabaja para el colegiado, pero también los colegiados, los agremiados tienen que trabajar para el colegio y ahí poder trabajar para la ciudad. Los miércoles hacemos los diálogos, hemos hecho diálogos ya de Casa para Todos, de la plusvalía. Ahora vamos a hacer el diálogo de los impuestos prediales. Los impuestos prediales, y sobre todo queremos topar más del tema de los planes especiales, que creo que es un tema importante a tratar. Ya hay un caso ahora en la ciudad de Quito, en Cumbaya, que un poco ha saltado a la luz, pero no es el único. Son temas importantes que se deben trabajar en beneficio de que se mejore, no es en beneficio ni de criticar al municipio ni de perjudicar a un colega que tiene su proyecto, ¿no? Sino más bien es en beneficio de que la ciudad siga saliendo adelante de una manera coherente, cabal. Los gremios históricamente no han tenido fines políticos y así ha sido, al menos aquí en Quito. Yo no recuerdo que los presidentes de los gremios hayan llegado a ser concejales, hayan llegado a ser alcaldes. Posiblemente haya pasado algunos de esos temas, pero han sido medios hechos aislados. Así que los gremios siempre han trabajado en favor de los ideales del gremio y en favor de la ciudad, como es el caso del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, David. Bueno. Amigos,
Hasta la próxima. Ha sido el arquitecto Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos. Hemos hablado un poco de la ciudad, de los problemas de infraestructura, de los problemas sanitarios, de este lío del impuesto predial, entre otras cosas. Que pasen bien, amigos. Hasta la próxima.